con el mintos, nematodes, tremátodes y todos los demás cestodes, todo tipo de mitos, cestodes, tremátodes, todos los que pueden estar a nivel de sangre y de tejidos. ¿Ok? Porque ya vimos toda la parte de las protozoosis. Entonces, ahorita voy a empezar con fasciolosis o fasciolasis y luego larva migrans visceral, que es otro síndrome simultáneo parecido a larva migrans cutánea. Y luego la última clase que sería la de 3 parásitos que se pueden transmitir por alimentos, que es Angiostrongyllus, Trichinella y Anisakis. Bueno, vamos a iniciar aquí con fasciolosis o fasciolasis. Bueno, en las clases anteriores habíamos hablado de varios nemátodes. ¿Okay? Ahora vamos a empezar con la parte de tremátodes. ¿Okay? Y este es el parásito, se los presento, es un trematode, que son esos parásitos de tipo foliáceo, aplanados dorsoventralmente, pero que no tienen segmentos o anillos, ¿verdad? Sino que son totalmente continuos, como es que vemos aquí, es fasciola. ¿Okay? La fasciolosis o fasciolasis también se llama distomatosis hepática. Es una parasitosis frecuente en animales. ¿Okay? De hecho, es una zoonosis que es común en los animales que, como ustedes ven acá, son herbívoros, o sea, los que comen paja, tipo vaca, tipo chivitos y otro tipo de mamíferos de este tipo que ingieren pasto. Esos que ingieren pasto, que se denominan herbívoros, son los que frecuentemente son los hospederos definitivos de fasciola. ¿Okay? El hombre es un hospedero poco frecuente, por eso es que esta es una parasitosis que no tiene la misma frecuencia que otras trematodiasis, otras testodiasis u otras nematodiasis, no. Son casos que se citan en la literatura por lo poco frecuentes que son. ¿Okay? Entonces, la fasciolosis, fasciolasis o distomatosis hepática es la infección humana o la enfermedad humana producida por el tremato de fasciola hepática y fasciola gigántica, que son las que vamos a ver ahora. Como ustedes ven en la clasificación taxonómica, son tremátodes, ¿okay? Del género fasciola, de los cuales tienen interés en humanos dos, que son fasciola gigántica y fasciola hepática. ¿Okay? En este caso, las características morfológicas son de que sus adultos son hermafroditas, es decir, el adulto tiene tanto los organelos femeninos como masculinos en el mismo individuo. En el ciclo evolutivo, además del adulto, hablamos de un huevo, que es un huevo bastante grande y pesado. Hablamos que en el huevo se forma una estructura que se llama miracidio. El miracidio es un elemento que generalmente tiene muchos cilios en su alrededor. Está cubierto de cilios. Y el miracidio generalmente dentro de uno de los hospederos intermediarios del ciclo se transforma a esporoquiste, a redias y sale de este hospedador intermediario en forma de cercaria. La cercaria es una forma evolutiva del parásito que tiene mucha movilidad y que luego se puede colocar en otro hospedero para transformarse en metacercaria. ¿Okay? Pierde la cola, se enquista, se queda en ese hospedero y de allí entonces el hospedero final, que es el hospedero definitivo, ingiere la metacercaria y dentro de él se transforma la metacercaria en una forma adolescente o hasta llegar a un adulto joven o a un gusano adulto. Entonces, entre las formas evolutivas tenemos el adulto, que fue la foto que les presenté al principio, que es ese parásito aplanado en forma de hoja, de un color café oscuro al examen macroscópico. Es un parásito que podemos ver a simple vista por su tamaño, donde son hermafroditas. Note que aquí hay testículos y hay glándulas vitelógenas, hay ovario, es decir, tenemos los dos organelos, tanto femeninos como masculinos. Miden varios centímetros, ¿ok? Tenemos el miracidio, que es esa estructura repleta de cilios en la periferia, ¿okay? Que presenta unas glándulas en la parte anterior, en lo que llama el celebratorum, que tiene capacidad de excretar muchas sustancias. Aquí lo tenemos en imagen y esta es una foto de microscopio. Las otras formas evolutivas, los esporocistos y las redias,
son formas intermedias del parásito que se dan en alguno de los vectores o de los hospederos intermediarios. Y tenemos entonces, luego de redias, la forma se transforma en cercaria, que es esto que vemos acá, que es microscópico, mide alrededor de 270 micras, y en el extremo anterior ensanchado se observan las ventosas, porque lo que son los chistosomas adultos tienen una ventosa oral y una ventosa ventral. Esas estructuras se notan desde la forma evolutiva llamada cercaria. Y tenemos esta estructura final que vemos aquí teñida de azul, de celeste, que es la cola, ¿ok? Y esta es el extremo anterior de la cercaria. Déjenme devolverme a ver si puedo mostrarle las ventosas aquí. Aquí tenemos una ventosa en el extremo anterior y esta otra ventosa que es la ventosa ventral, ¿ok? Creo que aquí se notan, miren estos dos orificios en el adulto, la ventosa oral y la ventosa ventral. En estos adultos de fasciola hepática, ¿ok? Entonces vimos también las ventosas, tanto oral como ventral, en la forma cercaria o en la cercariana. El huevo es ovaladito, mide unas 150 micras, es un huevo grande y en uno de sus extremos tiene un opérculo. Un opérculo es como una pequeña tapa. O sea que este huevo, cuando va a liberar su contenido, se abre, como ver una tapita de una cajita. Ese opérculo es esto que vemos acá. Estoy señalando con el señalador, valga la redundancia, que es esa pequeña tapita que abre y libera el contenido interno, que es el miracidio. ¿Dónde viven los adultos de fasciola hepática? En los conductos biliares, tanto de los animales que son herbívoros, como las vacas, donde es muy frecuente conseguirlo, como en los conductos biliares del humano, cuando es el humano el hospedero. Aquí tenemos que los definitivos son los animales herbívoros y ocasionalmente el hombre, como les indiqué anteriormente. El hospedador intermediario es un caracol que generalmente pertenece al género Limnea y el mecanismo de transmisión para que los animales herbívoros y nosotros nos infectemos y lleguemos a desarrollar el adulto es un mecanismo pasivo oral a través de la ingestión de agua que esté contaminada y tenga las cercarias o que tenga las metacercarias y en muchos casos jugos de planta. Una de las plantas que generalmente contiene o que puede contener las metacercarias del parásito es el berro. Es esa planta que la gente acostumbra a tomar para subirse la hemoglobina. ¿Okay? Entonces aquí tenemos algunos elementos como los animales que generalmente son sus hospederos y ahí tenemos el caracolito Limnea, que es el hospedero intermediario, y finalmente abajo tenemos la planta, que como les dije se llama berro, una de las que comúnmente puede tener las metacercarias. Y aquí tenemos entonces el ciclo evolutivo del parásito, en donde pueden notar que los hospederos definitivos comunes son los animales herbívoros, cabras, chivos, vacas, y el hombre se puede colocar a nivel de estos hospederos definitivos, transformándose también en hospedero definitivo. Cualquiera de ellos que esté infectado va a eliminar huevos. Estos huevos, como les conté, que son operculados, caen al agua. En el agua se abre el opérculo y libera lo que está dentro del huevo, que es el miracidio, que es este que tiene muchos cilios alrededor. Este, para seguir su ciclo, debe entrar en este caracol, que ya dijimos que era del género Limnea. Dentro del caracol se va a transformar en estos tres estadios, primero en esporoquiste, luego en redis, finalmente como cercaria. Ya como cercaria necesita salir del caracol y va a nadar y se va a enquistar en estas plantas que son generalmente plantas acuáticas. Ahí pierde la cola y queda la metacercaria, ¿verdad? ¿Cómo nos infectamos, tanto estos animales como nosotros, ingiriendo las metacercarias en estas plantas acuáticas? ¿Okay? Cuando no se cocinan, pues ingerimos lamentablemente las metacercarias que allí puedan existir, perdón. Y nosotros una vez que lo ingerimos, luego de que esa metacercaria se termina de desarrollar en adulto a nivel de las vías biliares o a veces se puede ir al hígado también. El adulto, tanto de fasciola hepática como de fasciola gigántica. Y ahí el adulto, por supuesto, va a eliminar los huevos. ¿Okay?
El papel patógeno se puede dividir en 3 fases. La fase aguda, que es la fase inicial, inflamación y pequeños abscesos en donde va pasando la metacercaria. En fase latente, mientras los parásitos van creciendo, probablemente no hay mayor sintomatología. El problema es que cuando ya el parásito se transforma en adulto, recuerden que él mide varios centímetros, se da una fase que es la fase obstructiva. Y cuando los parásitos se colocan en los conductos, hay inflamación, hepatomegalia y fibrosis hepática. ¿Ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es un poco difícil para esta parasitosis porque los adultos de fasciola colocan pocos huevos y estos huevos necesitan sortear el paso por muchos lugares para salir con las bilis hacia las heces. ¿Okay? Entonces la identificación de los huevos por un examen directo de heces a veces es sumamente difícil y por eso se recomienda más bien hacer algunos métodos de concentración. ¿Okay? Para poder detectar los huevos en las heces. Hay pruebas serológicas que permiten detectar la presencia de anticuerpos en suero de pacientes. Estudios radiológicos que pudieran determinar o detectar la presencia de los adultos a nivel de los conductos biliares o del mismo hígado, produciendo obstrucción dentro del hígado. ¿Okay? En el examen microscópico, el laboratorista tiene que tener mucho cuidado porque a veces los huevos de fasciola se pueden confundir con almidón crudo o mal cocido, pero ya eso es algo que tiene que ver con el diagnóstico de laboratorio. Existen algunos otros, bueno, vamos a terminar de poner toda la diapositiva.